Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Saben que llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ya anticipamos mientras leemos titulares que hablaríamos sobre el poder adquisitivo de los venezolanos, entre otras cosas, que ha experimentado una caída en la última década. Según, por ejemplo, Ecoanalítica, pero también las principales agencias internacionales, como por ejemplo mencionó Bloomberg y Reuters, desde 2013 el salario mínimo en Venezuela ha perdido más de 90% de su valor en dólares, afectando la capacidad de compra del venezolano. Luego, usted podría sumar, mire, el estancamiento de la economía, falta de dinamismo en el sector petrolero, petroquímico, como conversamos con Wallis la semana pasada, otro tan importante como la construcción detenida hasta en un 95%, problemas estructurales en servicios públicos, son algunos del tema impositivo de los factores que continúan obstaculizando una recuperación sólida en el poder adquisitivo de los venezolanos. Partiendo del análisis entonces de los expertos de estas cifras, queremos hablar con el economista Richard Oguchi sobre lo que necesita Venezuela para poder recuperar eso, el poder adquisitivo del ciudadano. Richard Oguchi, como saben, es economista, profesor del IESA. Richard, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román, un gusto en saludarte y gracias por la invitación. A ti por aceptarla, Richard. Te pediría en dos tiempos, en dos planos, en dos escenarios, no lo sé. ¿Qué necesita el país en lo macro y qué necesita el país en lo micro para que todo el que nos está escuchando ahora, no importa dónde se encuentre, no importa su situación geográfica, su poder adquisitivo hoy, en algo mejore y que eso sea, uno, sostenible y dos, que pueda garantizar una mejor calidad de vida, que creo que sería la aspiración de cualquiera en el planeta? Totalmente. Fíjate que hace unos 15 años el Banco Mundial comisionó un grupo de expertos la tarea de evaluar los casos de éxito a nivel mundial acerca del crecimiento económico, ¿no? Una cosa que se llamaba la Comisión del Crecimiento. Y ellos evaluaron, identificaron un grupo de unos 15, 20 países que habían crecido de forma sostenida durante 20 años o más. Eso significa que lograron duplicar sus ingresos y que lograron sacar a millones de personas de la pobreza. Y una cosa primero es ¿China que estaba ahí? China estaba Claro. ahí, estaban países como Vietnam, estaban países como países bien diversos. Yeah. Y una cosa que era interesante es que los países que no estaban en la lista cada uno por su propia razón. Es decir, cada uno le va mal a su propia manera. Pero los que les iba bien, todos tenían 4 o 5 cosas en común. Una era que tenían autoridades comprometidas con esta materia. Y parece una tontería, pero no lo es. Es decir, tú tienes que tener como objetivo el crecimiento económico y la prosperidad y que tus acciones y tus políticas públicas y tus decisiones de gobierno tengan como fin eso. Dos, dejar que sean el mercado, la iniciativa privada, lo que asigne los recursos en la economía en la mayor parte de las situaciones. Es decir, dejar que se permitan los flujos de inversión, que se invierta, que esté en eso. Necesitas empleados públicos bien remunerados, el sector de educación tan importante para cualquier país, que tengas una educación bien valorada, y respeto a la iniciativa privada. Y al final, todos los países que hacían eso tenían esa característica de que les iba mejor que países que por diversas razones no lo habían hecho o habían fallado en hacerlo. Y entonces yo creo que ese es un punto de partida interesante porque nos permite examinar algo de lo que pasa acá. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una especie de mercado a lo salvaje, ¿no? En el cual se permite una iniciativa privada, pero en una ausencia de un espacio de convivencia, de creación de reglas de juego, de instituciones, de mecanismos de resolución de conflictos que sean equilibrados y balanceados, sino más bien aquí estamos en una situación en la que estamos en donde el crecimiento que ha ocurrido en los últimos años ha sido producto de las inversiones que han hecho los privados, pero donde nadie tiene muchas garantías de que si hay un problema se vaya a poder solucionar de una forma balanceada. Por otra parte, tiene un rol importantísimo para el gobierno. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno? Lo que los economistas llaman bienes públicos, que son cosas que son diferentes, difíciles de proveer por los privados, pero que son muy importantes para la vida en sociedad. Bueno, los servicios Claro. públicos.
Es muy difícil que un país crezca si tienes un problema de electricidad, como estaba pasando en estos días, que se ha incrementado muchísimo Ujú. los problemas de fallas eléctricas. Es muy difícil que tú puedas ser productivo si tienes que andar haciendo un pozo de agua o pagando por tu vigilancia privada o porque no puedes mover mercancías en el territorio o porque para descargar mercancía a un puerto tarda 3 o 4 o 5 días, ¿no? Entonces, la provisión de infraestructura básica, la provisión de un sistema de justicia, de servicios públicos y de educación y salud para los venezolanos debería ser el rol fundamental Ujú. del gobierno. Los recursos que son de todos deberían ser dirigidos en esas áreas y dejar que las otras cosas sean Ujú. por la iniciativa privada. Y esa combinación, sin duda alguna, conduciría a crecimiento. Para que nosotros veamos crecimiento económico mañana, nosotros tenemos que ver inversión hoy. Y entonces tú te preguntas, ¿por qué no estamos viendo esa inversión? ¿Por qué no estamos viendo que se construyen fábricas? ¿O por qué no hay una grúa haciendo un edificio? ¿Y por qué no hay alguien abriendo otra cosa que no sea una tienda o un restaurante? Bueno, porque eso requiere garantías, eso requiere la cierta certeza de que vas a poder recuperar tu inversión y al final el dinero y la inversión puede ir a cualquier otro sitio del mundo y entonces dice, bueno, donde yo tenga mayor seguridad, donde yo tenga mayor confianza, donde yo tenga mayores posibilidades de que ese retorno lo voy a recuperar. Entonces, bueno, por ahí Sí. hay un camino importante que transitar. Es Richard Oguchi quien nos acompaña en el estudio del día de hoy. Quiere decir que sin crecimiento económico no es posible una mejora en el poder adquisitivo del venezolano. Es imposible la mejor y única manera para generar prosperidad para todos Ujú. los venezolanos Ujú. que nos permita superar estas grandes dificultades de una enorme parte de nuestra población en condiciones de pobreza, para que nosotros podamos tener mejores servicios, para que cada quien pueda tener el tipo de vida que desea y merece, es mediante una economía que crezca, que sea más grande, que genere mayor valor de sus bienes y servicios, ¿no? Recordemos que tenemos una economía que es una quinta parte de lo que producía hace 8, 10, 9 años, ¿no? Y eso es una pérdida masiva Ujú. de valor. Que eso quiere decir que entre los venezolanos producíamos, qué sé yo, cerca de 200.000 millones de dólares en bienes Ujú. y servicios y ahorita será cerca de 60.000. Y entonces, obviamente, en esas condiciones, todos tenemos menos ingresos, todos tenemos menos posibilidades, tenemos una economía que no da para tener el tipo de vida que todos quisiéramos tener. Ya vamos a hablar de los ingresos y de cómo los destinamos, además. Pero hay algo importante en lo que mencionaba Richard Oguchi hace un instante. Mencionaste la palabra estabilidad, mencionaste la palabra confianza, o me quedó a mí la palabra confianza luego de tu disertación. Eh, ¿Cuán frecuente es, Richard, que en economías sólidas, desarrolladas, las legislaciones o el manejo económico cambie de una gestión a otra, de un gobierno a otro, e incluso que varíe drásticamente dentro de un mismo periodo o legislativo o presidencial? Porque cuando hablabas de la estabilidad, pensaba yo en las fiscalizaciones. Las fiscalizaciones no es que desaparecieron, estaban en pausa mientras el dólar paralelo y el dólar oficial estaban más o menos cerca. Aumenta la brecha, comienzan de nuevo las fiscalizaciones con amenaza de multas o incluso de prisión para quienes utilicen una tasa distinta a la del Banco Central. Entonces, estos cambios permanentes o activar o desactivar el tema de las fiscalizaciones, ¿le hace bien a alguna economía en el planeta? No, fíjate, el tema impositivo es uno muy, muy interesante porque tú dices, bueno, los impuestos son la fuente de ingresos para el gobierno para que pueda hacer las cosas que debería estar haciendo, pero tú ves que mucho del énfasis de la fiscalización está sobre las empresas formales, las que ya la verdad Así están es. cumpliendo la mayor parte de sus deberes, que Ujú. tienen que pagar con una factura, que contratan a su Ujú. nómina y pagan el seguro social y lo de la vivienda y otros derechos. Y entonces y persiste al mismo tiempo toda una economía a la sombra en la cual no hay una factura, en la que las transacciones son todas informales, en las que eso y pareciera que como que el énfasis no es allí. Entonces Ujú. tú dices, bueno, ¿por qué no hacemos un esfuerzo más bien de formalizar a la economía? Ujú. Que no tienen que ser solamente mediante acciones punitivas, es también de facilitar. Ujú. Yo no sé si alguien ha tratado de registrar una empresa últimamente o de tratar de hacer un trámite en eso. Los países que le va mejor eso en el mundo, tú vas a una página web y en 3 clics tú puedes registrar una Ujú. empresa. En Así es. Venezuela definitivamente ese no es el caso, eso va en la dirección contraria. Entonces, sin duda alguna, las economías que les va mejor
tienen instituciones estables. Ni siquiera es que tengan las mejores reglas de juego, pero sí tienen estabilidad. La estabilidad es predictibilidad y tú para invertir, tú para tomar decisiones económicas, tú necesitas tener una idea de qué te espera en el futuro. Cuando hay todo esto, este péndulo que te mueve de una dirección a Ujú. otra violentamente, muy difícilmente eso genera confianza, genera certidumbre y genera posibilidades de inversión. En América Latina, lastimosamente, es una región que se ha caracterizado por estos grandes movimientos pendulares de las Así es. políticas públicas y que cuando cambia un gobierno de repente se mueve radicalmente en una dirección y después se mueve en otra y el resultado y el desempeño general de la región nos habla de las dificultades que eso trae para todos los agentes Claro. económicos. Y allí lo que pasa es que ni una ni otra ideología avanza en la solución de los problemas de la gente a la final. Totalmente, son ciclos muy cortos, son acciones que son muy poquitas y que son al final un efecto Sí, que generan y no una mejora sí. permanente en las condiciones de vida. Es Richard Oguchi quien nos acompaña, economista, profesor del IESA. Richard, yo quiero poner un ejemplo sobre la mesa, hablando de esto, del poder adquisitivo del venezolano. Mira, la primera porción de aguinaldo para el personal activo y jubilado de la administración pública es de 300 bolívares. Eso es menos de $8. Más de 7, menos de 8. Está ahí en el medio. Yo pedí al equipo que hicieran una lista de productos básicos y el equipo se dio la tarea de revisar los productos de aceite, una lata de sardinas, harina de maíz de 1 kilo, queso blanco, cartón de huevos, alitas de pollo, pulpa negra, arroz, café, azúcar, sal, papel higiénico, un jabón. En total 13 productos. Bueno, el total de esos 13 productos nada más son 841 bolívares, son $22.18. Repito, la primera porción de aguinaldo no alcanza los 8. Estos serían 22,18 estos productos que he mencionado. El asunto está, Richard, pregunto, en bajar los precios, en aumentar el poder adquisitivo, es un asunto de ambas cosas. ¿Dónde está la clave para que esa persona lo que perciba le rinda más? Bueno, sin duda alguna, como estábamos hablando, la primera tarea y la tarea que no podemos seguir postergando es que cada quien tenga más dinero en el bolsillo. Esa es la primera tarea. Y eso significa que se generen más empleos, que abran más empresas, que haya más inversión, que haya más posibilidad de generar riqueza y prosperidad Ujú. en la economía y que eso se transmita a través de eso. También podrían haber mejoras en los precios, pero una mejora en los precios significa que haya una mejora en la productividad, Claro. ¿no? Y entonces eso significa en qué condiciones se está produciendo ahorita en Venezuela. Bueno, tú vas a una empresa en otra parte del mundo y no se tiene que andar preocupando de tener una planta eléctrica, y no se tiene que andar preocupando de tener un pozo de agua, y no tiene que andarse preocupando de tener unos vigilantes y unas cosas para eso, y no le tarda 2 días llevar de un sitio que queda a 6 horas a otro en esto. Y cuando va a sacar una mercancía o un insumo que necesita importado, no tarda 3, 4 Ni de meses, ¿no? importaciones desleales o Entonces, de impuestos que equivalen a 60% totalmente. de su O que ingreso, tienes un ¿no? competidor que está trayendo eso sin tener que pagar aranceles y sin pagar impuestos y que compite contigo en unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, sí, los precios podrían mejorar, pero tienen que mejorar porque lo podemos hacer más fácil, porque lo podemos hacer mejor, No por porque decreto. tenemos que hacer eso. Por decreto, al final ya sabemos lo que pasa. Tenemos una larga experiencia de la destrucción de riqueza que genera tratar de imponer decisiones que no van, que son contrarias a los asuntos estructurales que conducen a esta situación. ¿Podemos ser más productivos? Sí. ¿Deberíamos ser más productivos? Sí. Pero necesitamos crear las condiciones para la productividad. Y en parte es que tú no te tengas que ocupar de cosas que debería ser Claro, función gubernamental, en el cual tú deberías sencillamente poner el servicio eléctrico y poner el servicio de agua y poner un servicio de internet sin que eso sea claro. una cosa traumática, ¿no? El dólar, le hemos mencionado, Richard, y por supuesto está sobre la mesa, digamos, en la conversación diaria del venezolano. El dólar tiene un impacto y particularmente tiene un impacto importante en nuestra economía. Y además el dólar tiene esta vida propia que depende del propio mercado, pero que pretende ser, digamos, controlada, a veces con éxito y por largos periodos, pero que pretende ser controlada para muchos economistas de una manera poco convencional. Poco convencional y poco sostenible en el tiempo. ¿Qué medidas podrían tomarse para controlar, en efecto, reducir esa brecha de manera, insisto, en el término sostenible? Bueno, fíjate que Venezuela ha pasado por una etapa en la cual el proceso de hiperinflación condujo a esta dolarización. Dolarización
Y recordemos que al final el proceso de hiperinflación es un proceso de destrucción de los precios de la moneda local, ¿no? De cuando cada semana, cuando cada mes la inflación era de decenas por ciento, la gente sencillamente perdió el sentido de lo que significaba un precio en bolívares y empieza a acudir primero como precio de referencia en dólares y dices, bueno, es más fácil saber que este almuerzo cuesta $3 y que si está más caro o más barato que unos bolívares que no podía entender. Luego y después, como mecanismo de ahorro. Y después claro, para guardar valor, entonces tú dices, bueno, yo los bolívares no me sirven, yo reuso la moneda local y empiezo a adoptar una moneda extranjera y después el uso transaccional. Bueno, que entonces es más fácil, si ya los precios están en dólares, estoy guardando el dinero en dólares, bueno, vamos a transar en dólares, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que eso tiene una consecuencia, que es que ahora dependes de los dólares. La economía, al dolarizarse, depende de tu flujo de dólares. Entonces, se produce una sincronización entre el precio del tipo de cambio y la inflación. Y entonces, bueno, si tú quieres controlar algo la inflación, entonces tienes que controlar el tipo de cambio. Al final el dólar es un bien. Se produce en algo que se convierte en una referencia tan importante, en un ancla tan importante para la economía, que los precios de toda la economía se mueven alrededor de eso. Para poner un ejemplo, hace unos años, cuando había una devaluación, pasaban unos 6 meses para que se produjera un efecto en la inflación. Y el efecto era como 20%. Es decir, 20% de la devaluación se pasaba en aumento de precio. Ahorita es casi 100%, casi inmediatamente. Y entonces el gobierno ha optado por tratar de tener esta política de estabilizar el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa? Que los precios en bolívares siguen aumentando, el precio del dólar se mantiene igual y entonces cada vez se hace más barato importar. Y eso significa mayor demanda de importaciones, menor producción local y una situación que se desbarajusta porque la única forma de alimentar eso es teniendo más dólares. Dólares que la verdad que la gran fuente de divisas siguen siendo el petróleo para los venezolanos. Richard, llegando al final y volviendo al inicio de nuestra conversación, ¿ves en el horizonte la posibilidad de un aumento, de un ajuste salarial, bien a través de salario, bien a través de bonos, pero que realmente se traduzca en unas mejores condiciones de vida, en un mayor poder adquisitivo? ¿Lo ves? Bueno, yo creo que hay una deuda del gobierno con los trabajadores, con los empleados públicos, con los jubilados y pensionados y todos aquellos que dependen de esto. Yo creo que la realidad es que en el sector privado nadie está pagando el salario mínimo, es decir, los sueldos promedios están bastante por encima de eso, pero sigue siendo una realidad para millones de venezolanos que dependen de su empleo en el gobierno o de los 5 millones de jubilados que hay. Una cosa paradójica es que justamente hace unos meses, con grandes costos, se aprobó una reforma que ponía un tributo nuevo a los privados que iba a ir al pago de pensiones. La verdad que el aumento de las pensiones no se ha producido. El gobierno dice con mucho orgullo cómo ha aumentado la recaudación del CENIAT. Y esto vale la pena detenernos un segundo. Por favor. Porque en el 2023 la recaudación total del CENIAT fue de 5.500 millones de dólares. En lo que va de año a septiembre va por 8.500 millones de dólares. Es decir, tiene pinta de que se va a duplicar el ingreso impositivo en eso. Y entonces tú dices, bueno, y esto no debería traducirse en unas mejoras para los ingresos de lo que depende del Estado, de los jubilados, de los empleados públicos. Y yo creo que sí. Es decir, la verdad que no queda claro porque no se ve porque no hay infraestructura pública que se esté construyendo, porque no hay una mejora sustancial de los servicios públicos y porque hay esta enorme deuda de esto. Sin duda alguna, yo creo que el camino es la productividad, la inversión, crear más empleos en la iniciativa privada, pero la realidad de que necesitamos una mejora sustantiva en los servicios de salud, de educación y las condiciones de nuestros jubilados es clave. Y si te pregunto a ti, que eres economista, que vives de ello, que vives de analizar estos números, ¿a dónde están yendo a parar esos recursos, ese aumento en los recursos de la recaudación? Nada más hablando de la recaudación tributaria, ¿tienes posibilidad de saber dónde están en el presupuesto? No hay manera, porque no hay manera de saber en qué se está gastando el dinero del presupuesto en este momento. Richard, agradecido por esta visita. Muchas gracias, Román. Richard Obuchi es un extraordinario economista, es profesor de IESA. Antes de la pausa, 7:30 minutos, me permito compartir algunos pocos mensajes publicitarios, como por ejemplo este de Gillette. Si estás listo para una afeitada suave todos los días con Gillette Presto Barba 3, afeítate a diario sin preocuparte por la irritación.
No pierdas más tiempo buscando la afeitadora perfecta. Gillette Presto Barba 3 con 3 hojillas afiladas y su avanzada lubricación es la elección de los hombres venezolanos que valoran una afeitada impecable. Afeítate a diario, sin preocupaciones, con Gillette Presto Barba 3. Y hablemos también de Café Amanecer. Al levantarnos, el día realmente despega. Comienza con un buen café. Yo lo hago con el mejor Café Amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet, porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, @Café Amanecer _. Miren, yo les quiero hablar, les he venido hablando la semana anterior de EcoFlow, pero yo quiero comentarles de cómo comenzó esta relación. Llego yo a un evento con una de mis hijas, un evento de esto de equitación, y veo un tarantín, un templete, y un stand, si prefiere. Y yo digo, ¿qué es aquello? Porque estéticamente me llama la atención aquello. Bueno, un pequeño generador, como una especie de batería, donde uno podría enchufar a lo mejor una laptop, un router, el teléfono para ser cargado. Pero no era solo eso, iba mucho más allá. Era la posibilidad de respaldar la casa, de respaldar una oficina, y se convierte así en EcoFlow, la solución de respaldo eléctrico ecológico para todo el hogar, para toda la oficina, para que usted pueda funcionar sin alteraciones y por horas. Están con una tienda espectacular en Parque Cerro Verde, nivel plaza, y los puede visitar de lunes a domingo todos los días, pero luego visite su cuenta en Instagram, @EcoFlowPower_B, EcoFlow, energía donde vayas. Y también les hablo, y con eso cierro, de la doctora Cristina Premerl. Si tu rostro presenta flacidez, pues deja que te diga que la radiofrecuencia con microagujas es uno de los sistemas más avanzados para tratarla. La doctora Cristina Premerl, especialista en medicina estética y medicina láser o fotónica, con más de 14 años de experiencia, cuenta con los equipos más modernos, como por ejemplo el Ignite, con su cabezal Morpheus. Es la radiofrecuencia más avanzada para el tratamiento de flacidez en distintas zonas del cuerpo. Lifting facial, tratamiento de cicatrices. Visítala en el Centro Comercial San Ignacio, que es muy cerca de la radio, al lado de Farmatodo. Y para más información y detalles, síguela en su Instagram, @doctora, abreviado, Cristina Premerl. Premerl termina en RL. Medicina estética con ética. 7:33 minutos de la mañana. No lo dejo pasar. Alan Parsons Project y no me respondas. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz.